La historia que vamos a ver hoy ocurre en una aldea llamada Betania. Betania se encontraba a 3 kilómetros de Jerusalén, del otro lado del Monte de los Olivos. Betania era una pequeña aldea de Jerusalén al cual se accedía por un sendero que atravesaba la cima del Monte de los Olivos. Es por allí, por esa senda maravillosa, que el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén. Se dice que Jesús hizo su morada mucho tiempo en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Él los consideró sus amigos, porque allí él podía morar en paz, porque él allí podía descansar y podía tener el calor de un hogar. Los protagonistas de esta historia fueron amigos de Jesús, fueron gente que Dios amó, fue gente que siempre él tuvo en su corazón, y desde que él haya hecho su morada en esta casa nos quiere decir que era un hogar lleno de amor, lleno de paz y lleno de muchas cosas, de lo cual nosotros también debemos tomar este ejemplo. El primer personaje es Lázaro, ese hombre que murió, pero Jesús resucitó a los 4 días después de que él estuvo en el sepulcro. En esta casa de Lázaro, de Marta y María, es donde suceden los hechos que vamos a empezar a ver hoy. El título de mi mensaje es primero la comunicación con Dios que el servicio. Vamos a analizar cada uno de los personajes que actúan en esta narración. Y nuestro primer punto es, amén, como para romper el hielo. Bueno, el primer punto es, adoramos al Señor sirviéndole. Dice el verso 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Para entender mejor esta situación, vamos a analizar cada uno de estos personajes. ¿Quién era Marta? Como hemos dicho, Marta era la hermana de Lázaro y de María. Y el hecho de que el texto indique que Jesús llegó a Betania y le recibió en su casa a Marta, podemos entender que Marta era la hermana mayor, que era la que tenía un rol como cabeza de hogar en esta casa, que era la que llevaba la batuta, que era la mujer que en ese momento estaba representando la autoridad en esa casa. En la Biblia no nos muestra que Lázaro, Marta y María tenían padres. Entonces ellos colocaron esa responsabilidad en Marta y Marta la asumió. Marta fue una mujer que se encargó de sus hermanos, Marta fue la mujer que se encargó de tener todo como en orden, Marta era la persona que estaba pendiente de sus hermanos y de las labores de la casa. Marta tiene un lugar muy destacado en los evangelios. En ocasión de la muerte de Lázaro, Marta y María mandan llamar a Jesús para que lo sane, pero Jesús se había ido de Jerusalén a predicar, los judíos lo estaban buscando para apedrearlo y el Señor se aparta unos días de ellos. Lázaro muere y Jesús demora su llegada a Betania, pero porque Dios sabía en lo que iba a hacer. Cuando Marta se encuentra con Jesús, que nos relata en Juan 11, todo el relato de la muerte de Lázaro, el sufrimiento de ellas, Marta se va corriendo a los pies del Señor, no a los pies, sino lo encuentra en el camino y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo a ella que Lázaro resucitaría, que no tuviera miedo. Pero Marta le contestó, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postero. Y Jesús le contestó, todo el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. En primer lugar, nosotros podemos identificar que el Señor le está diciendo a Marta, no dudes de mí, yo estoy contigo, yo estoy aquí contigo. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú has venido aquí para darnos vida, para darnos la abundancia, y yo sé que tú eres el Hijo de Dios. En primer lugar, ¿qué podemos notar? Que Marta estaba reconociendo quién era Dios. Ella estaba creyendo que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, que había venido a salvar a su pueblo de la esclavitud, a liberarlos, a ese Dios que ellos estaban esperando. Marta confiesa que Jesús es el Señor. Pero ¿cuál es la actitud de Marta?
Pero Marta se preocupaba, nos dice el capítulo 40, con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Aquí volvemos y retomamos el versículo que leímos en Lucas. La palabra de Dios nos dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella recibe al Señor en su casa y quiere demostrarle su amor sirviéndole, agasajándolo, dándole una comida excelente, llenándolo de atenciones y de todo. Debemos entender que en la cultura del Medio Oriente, el ser hospedador y el ser un buen anfitrión era algo que ellos tenían por costumbre, darle una buena comida, porque en la comida era donde todos compartían las cosas buenas, los quehaceres diarios, sus preocupaciones, así como cuando nosotros nos reunimos en familia, nos sentamos, hablamos, nos contamos nuestras experiencias, lo malo, lo bueno, y así mismo eran allá en el Medio Oriente. Y Marta, eso era lo que quería hacer cuando estaba Jesús en su casa, agasajarlo, llenarlo de tantas cosas. Como lo dije anteriormente, Marta era la mayor de sus hermanos. En la Biblia no nos muestra cuándo murieron sus padres, cuándo faltaron, pero sí nos muestra que Marta se hizo cargo de sus hermanos. Ella desempeña un rol de protección, ella siempre está ahí pendiente de las cosas de la casa, siempre está pendiente de las cosas que pueden faltar, y por la misma razón Marta quiere atender a Jesús, pero se está olvidando de una cosa, que Jesús está en su casa. Muchas veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro corazón, y nos preocupamos de tantas actividades, sean de la iglesia como sean de nuestra vida personal, y nos olvidamos del objetivo principal, que es buscar a Dios. A Marta no se le censura el hecho de que ella quiera hacer muchas cosas. Jesús no le censura eso, le censura de que ella cayó en un activismo, y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Ella cayó en un activismo donde ella quería hacer muchas cosas y se estaba olvidando de lo principal, de estar al lado de Dios. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios, nosotros queremos adorarlo, estar en el grupo, estar en el discipulado, estar en tantas cosas que a Dios le agrada que nosotros las hagamos, pero Dios también busca que nosotros estemos con Él. Dios busca que nosotros tengamos una actitud de servicio, pero sin olvidar el objetivo. Nosotros tenemos también que buscar a Dios en todo momento, y a través del servicio es una parte de nuestra oración. El segundo punto es: adoramos al Señor pasando tiempo con Él. En el versículo 39 nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora vamos a centrar nuestra atención en María. Ya hablamos de Marta, que ella había tomado un rol como su hermana mayor, la que la protegió. Ahora vemos que María, no sabemos si ella era menor que Lázaro, pero sí sabemos que María era menor que Marta. María descansaba como en la responsabilidad de su hermana Marta. María descansaba en la parte de ese rol como cabeza de hogar. De pronto Marta, por ser la hermana mayor, ella afirmó en María como esa protección materna. Entonces María no le importaba dejarlo todo, dejar las cosas al lado, dejar de ayudar a su hermana para venirse a sentar a los pies de Jesús. María escogió la buena parte. María siempre quería buscar al Señor, escucharlo. María, nosotros vemos que después de la resurrección de Lázaro, estaban nuevamente sentados en la casa. Y Marta, otra vez, estaba afanada, sirviendo, preparando la comida. Y María llegó, con sus cabellos enjugó los pies de Jesús y derramó un vaso de alabastro sobre los pies de Jesús. Mis amados hermanos, yo les digo por experiencia propia, porque Dios me ha enseñado que lo más lindo que podemos hacer nosotros es ir a los pies de Jesús, ir a derramar nuestro espíritu, nuestra alma, ir a derramar nuestro aliento, nuestro amor, nuestro dolor delante de Él. María siempre fue a los pies de Jesús. María no le importó que
el perfume de alabastro fuera de gran precio. Para ella lo más importante era enjugar los pies del Maestro, ir a los pies del Señor y enjugar sus pies, secarlos con sus cabellos. María siempre escogió la buena parte y nosotros debemos hacer lo mismo, mis amados hermanos, ir delante de la presencia del Señor cada día. Nosotros tenemos que buscar cada día una intimidad con Dios, porque esa intimidad con Dios es la que Él nos demanda cada día a nosotros. Esa intimidad con Dios es la que nos hace crecer. A veces nosotros tendemos a confundir que si nosotros leemos y nos preparamos y estudiamos y me voy a hacer el seminario aquí y el seminario allí, es importante conocer la palabra del Señor, porque es que Dios quiere que nos preparemos y hoy en día estamos en un mundo que nosotros no podemos venirnos a parar aquí y decir cualquier cosa, porque la gente es preparada, porque la gente hoy en día conoce el centro de las cosas, tanto terrenales como espirituales. Hoy en día la gente vive en tantas actividades que nosotros, como se dice, no podemos meterle los dedos a la boca, nos tenemos que preparar, mis amados hermanos. Pero nosotros a veces confundimos el estudiar mucho, el leer demasiado en nuestro crecimiento espiritual. Y saben que no, mis hermanos, eso es parte de lo que Dios busca. Pero lo principal es nuestra intimidad con Dios, en hacer efectivos los dones que el Señor nos ha dado, en hacer efectivas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Miren, mis hermanos, yo por creerme que era hija de pastor, pensaba, no, yo, ¿para qué me pongo a orar? Yo, ¿para qué empiezo a hacer esto? Igual yo canto cada 8 días en el grupo de alabanza. Esa es mi manera de alabar a Dios. Esa es la manera que yo busco a Dios. A veces pensamos eso. Ah, no, como yo estoy dictando el discipulado, ya con eso es suficiente. Como yo soy maestra de escuela dominical, con eso es suficiente. Porque yo ministro aquí adelante, eso es suficiente. Mis hermanos, eso es parte del servicio. Eso es parte de la adoración que Dios demanda. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Dios se revela a nosotros. ¿Y Él cómo se revela a nosotros? Buscándolo. Cuando nosotros lo buscamos. Nosotros, ¿cómo pretendemos que el Señor se revele a nosotros si nosotros no tenemos una actividad, una intimidad con Dios? Dios no se puede revelar a nosotros. Nosotros, como les decía antes, podemos caer como Marta en un activismo, tanto espiritual como personal. Podemos llenarnos de tantas cosas, pero ¿dónde está mi relación con Dios? Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? No podemos adorar lo que no conocemos. No podemos servir lo que no conocemos. Mis amados hermanos, una cosa es creer y otra cosa es conocer a Dios. Yo a veces creía que conocía a Dios, pero cuando yo empecé a adentrarme en Dios, cuando yo empecé a arrodillarme todos los días, cuando me paraba en mi cama, a decirle gracias Señor por este nuevo día, empecé a conocer a Dios. Después de muchos años, porque a veces nuestros encuentros son emocionales con Dios, porque nosotros a veces pensamos que el cantar lindo, que el hacer tantas cosas, eso es conocer a Dios. Y a veces solo nos sentimos espirituales el día domingo o el día del culto, ese día. Y de lunes a sábado, ¿qué sucede con nosotros? Estamos envueltos en tantas cosas y en tantas actividades que se nos olvida. Pero mis amados hermanos, yo he aprendido que nuestra comunicación con Dios y nuestra comunicación tiene que ser diaria. El año pasado nosotros tuvimos una época dura, de enero a diciembre. Fue tremenda, tanto económica como de salud. Hubo muchísimos quebrantos en mi hogar y yo de pronto todo el tiempo le reclamaba al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mis hermanas sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué pasa eso? Y yo lloraba, mi papá y mi mamá me decían, tranquila, mijita, métase con Dios. Y mire, yo no entendía, yo de pronto pensaba que arrodillarme era reclamarle a Dios, no disfrutar de la presencia del Señor. En el mes de septiembre se enfermó Jerónimo y fue durísimo, porque él le dio una neumonía bacteriana, lo tuvieron que hospitalizar y hubo un momento que llegamos al hospital y el doctor nos dijo,
este niño está muy enfermo, a él toca aislarlo, a mí me toca sacarlo con una ambulancia, pónganle oxígeno, él no está saturando bien, este niño está muy mal. Y ya venían muchísimas cosas. Y yo en un momento le dije a mi esposo, quédate acá, yo no puedo estar acá. Yo cogí el carro, yo salí llorando, mis ojos se llenaron de lágrimas, yo nunca sentí que me habían salido tantas lágrimas de mis ojos. Yo dije, Señor, tú me regalaste a Jero, como me has regalado a Felipe. Yo amo a mis hijos, pero primero estás tú. Yo llegué a mi casa y me tiré sobre la alfombra y empecé a llorar. Le dije, Señor, quita esa enfermedad de la vida de Jerónimo. El doctor dijo que lo iban a dejar 15 días y mi miedo era que habían tantas cosas y tantas bacterias en la clínica que yo decía, no, peor, él tan bajito de defensa se me va a enfermar peor. Y yo llegué a mi casa, me tiré al piso, yo grité y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Para qué? Tú estás moldeando mi carácter, ¿qué quieres enseñarme? Mira, Señor, yo hago un compromiso en este momento contigo. Yo voy a empezar a buscarte diariamente y mi relación va a ser diariamente contigo. No va a ser cada 8 días, ni cada vez que me acuerde, ni cada vez que te necesite. Yo voy a empezar a hacer mi devocional diario contigo, Señor. Señor, sana a Jerónimo. Yo le oré con una fe, con un dolor en mi alma y en mi corazón. Igual pasó ese día, el otro día fuimos a la clínica, fue una nueva pediatra, porque el otro pediatra que lo trasladaba y que lo trasladaba y que lo trasladaba y yo no lo quería dejar porque él me dijo, yo lo traslado para Soacha. Yo dije, no, allá los hospitales estaban terribles porque fue en la época del invierno y la pediatra llegó, lo examinó, dijo, quítenle el oxígeno, el niño está saturando bien. Lo examinó, dijo, los pulmones de él están limpios, muéstrame la historia clínica y dijo, ¿se equivocaron? Porque es que una neumonía bacteriana no se pasa de la noche a la mañana. Y yo dije, sí, doctora, Dios es el que lo hace. Y sabe que ese mismo día le dieron la salida a Jerónimo. Y saben, mis hermanos, a veces Dios nos tiene que pasar por la prueba para que nosotros entendamos que nuestra comunicación y nuestra comunión con Él no es cada año ni cada vez que nos acordemos. Nuestra comunicación con Dios es diaria, es personal. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo he aprendido a disfrutar ese amor, he aprendido a decirle, Señor, te amo con todo mi corazón, yo quiero buscarte, yo quiero que llenes mi vida de tu amor, yo quiero que tú llenes todo mi ser de ti, aprender a hablar a los demás, los que vienen y están a mi lado y me piden un consejo, mire, escudriñar la palabra. Usted se puede dedicar 10 minuticos, lea la palabra y haga una oración y Dios va a enseñarle a entender su palabra, porque muchas veces la leemos y quedamos en las mismas, no entendemos, pero cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra y nos arrodillamos y llegamos como María y nos derramamos nuestro espíritu y nuestra alma, cuando nosotros aprendemos a entender que es primero nuestra comunicación, Dios así como se revela a nosotros para que lo adoremos, Él también se revela a nosotros para el servicio. Ya cuando tú aprendes a tener una relación con Dios, cuando tú aprendes a acercarte al trono de la gracia, cuando aprendes a decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en mi prueba? ¿Qué me quieres enseñar en mi alegría? Muchas veces no solo nosotros en la prueba le tenemos que decir qué quieres enseñarnos, a veces Dios nos da abundancia de tantas cosas y nosotros ni las sabemos administrar porque creemos que el dinero, nuestras fuerzas, nuestro trabajo, nuestro ascenso y todas las cosas ya las podemos manejar, ¿no? Si nosotros no cuidamos nuestros recursos y si Dios no está en medio de esos recursos, mire, todo se va a ir, porque las glorias del mundo son pasajeras, por lo que nos da el hombre y nos da el mundo, todo va a pasar, pero la misericordia de Dios jamás va a pasar. Por eso Dios, cuando se revela a nosotros, Él nos impulsa a la adoración, pero también nos va a impulsar al servicio. Y es cuando nosotros podemos decir, vamos a ir a predicar el Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, porque Dios se reveló a nosotros. Y la única manera de que Dios se revele a nosotros y en nuestras vidas es buscándolo cada día. Cuando nosotros aprendemos a entender que el Señor Jesús es el que nos da la paz, nos da la bendición, el que cada día
nos está dando eso. Miren, mis hermanos, cuando nosotros ponemos un pie, cuando nos levantamos en nuestra cama, y lo primero que salimos corriendo es al baño, a bañarnos, a hacer el desayuno, a arreglar los niños, y no le decimos, Señor, gracias por este nuevo día. Le estamos diciendo, mi orgullo es más grande que tú. Es más grande que tú, porque hoy no te necesito, porque puedo empezar el día sin decirte gracias. Mira, hermanos, tómese 5 minutos. Apenas ustedes se paren, dígale gracias, Señor. Hoy te encomiendo mi vida, encomiendo mis hijos, encomiendo todo. Ponme al lado una persona que necesite escuchar tu palabra y yo sea como ese río de agua viva que puede entrar esa vida, que puede entrar en mi corazón. Cuando el río del Señor entra a tu corazón, entra al mío, entra al río de las personas que lo necesiten. Hay cosas maravillosas, porque el Señor siempre va a dar una palabra de amor, una palabra de bendición, y nosotros no podemos bendecir a los demás si nosotros no hemos recibido bendición de Dios. Yo no puedo hablar de lo que yo no he vivido. Yo no puedo aconsejar a una persona si no la tengo. Miren, nos podemos preparar y leer la palabra, hacer 50 seminarios. Y va a llegar una persona a nuestro lado y cuando nos llegue con un problema bien grande nosotros vamos a quedar bloqueados. ¿Y ahora qué le digo? Señor, ayúdame. Y como que no se nos viene nada a la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos llenado de letra, porque nos hemos llenado de muchas cosas, pero nuestra comunicación con Dios la hemos dejado a un lado. Miren, mis hermanos, a los del grupo de alabanza, les digo, Dios nos ha dado un ministerio a los que cantamos. Pero cuando nosotros aprendemos a orar a Dios diariamente, cuando nosotros cantemos, liberaremos los oprimidos. El Espíritu Santo se va a derramar. Dios quitará cadenas. Nosotros, por medio de la alabanza, derribamos fortalezas. Mucha gente podrá entrar y decir, mire, con la alabanza yo sentí que mi yugo cayó, que mi carga ahora es liviana. Porque nosotros lo podemos hacer. No es solo cantar lindo, no es solo prepararnos, lo tenemos que hacer porque Dios busca excelencia. Pero si nuestra excelencia va de la mano del Señor, Dios adornará nuestros ministerios, Dios adornará sus voces, sus manos, Dios adornará todo lo que nos ha dado. Cuando nosotros prediquemos, el Señor hará que el Espíritu Santo se derrame. Cuando nosotros como maestros de escuela dominical podamos ir a un niño, vamos a sembrar una semilla que cuando él llegue adolescente va a germinar. Y Satanás no tendrá ningún poder sobre ninguno de nuestros hijos. Cuando tú oras y pones tu ministerio delante del Señor, el Señor lo adorna. El Señor lo respalda. El Señor libera. El Señor levanta cadenas y las rompe. Porque eso es lo que quiere Dios, ministrar a nuestra vida. Y Él se quiere revelar a tu vida, se quiere revelar a la vida para que nosotros nos revelemos a la vida de otros. Y eso es lo que hacía María. Ella se iba a los pies de Jesús. Y cada vez que ella tenía esa posibilidad de tener a su maestro, ella iba a los pies de Jesús. Y Marta, aunque lo tuvo en su casa, se preocupó por servirlo, para agasajarlo, y eso es bueno, porque Dios busca nuestro servicio, porque Él busca que nosotros le agrademos, pero nuestra salvación no es por obras, nuestra salvación es por la gracia. Por eso en los posteriores días, un día, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, yo canté, yo prediqué, yo hice, pero Dios le dirá, apartados de mí, hombres de maldad, no los conozco. Eso es lo que no queremos nosotros. Primeramente busquemos esa presencia de Dios. Vámonos al trono de la gracia y llenemos ese altar del Señor con nuestras lágrimas, derramando nuestros corazones. Ante los sacerdotes, en el altar, ellos derramaban incienso para que ese olor llegara a la presencia del Señor. Hoy en día nosotros no hacemos eso. Pero nuestro incienso son nuestras lágrimas. Es cuando tú te aprendes a humillar todos los días delante del Señor y le dices, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú llenes mi vaso. Necesito que tú llenes mi vida de tu amor, que yo pueda darle a mis hijos todo el amor, a mi esposo, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Y cuando el Señor llegan esas lágrimas y esa humillación delante de Él, eso es un olor agradable.
y Él se manifiesta en nuestras vidas, porque es que todo el que viene a Él, Dios no le dice, váyase, Él no nos echa, Él nos recibe, Él nos da, y cuando nosotros aprendemos a que el Señor es el centro de nuestra vida, Él adornará todo lo que nosotros queremos hacer para Él. Todo nuestro servicio estará en sus manos y Él adornará, como se los dije anteriormente, todo lo que nosotros queremos hacer. A veces nosotros queremos desgastarnos en tantas cosas y a veces tristemente buscamos agradar al hombre, pero nosotros debemos agradar a Dios. Y la verdad, mis amados hermanos, yo pienso que una de las cosas que nos hace crecer espiritualmente es la oración. Ese es el campo de entrenamiento del cristiano. Ese es el campo de entrenamiento cuando tú estás fuerte espiritualmente. Cuando los discípulos fueron a echar un demonio y no pudieron, ¿qué les dijo Jesús? Este género solo sale con ayuno y oración. Podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros no estamos conectados en Dios cada día, a cada momento, mire, nos llega una persona endemoniada y nosotros podemos orar ahí 8 días y no se va el demonio. Pero si nosotros estamos espiritualmente fuertes, y la única manera es cuando nosotros oramos, cuando nosotros todos los días estamos afilando esa espada que Dios nos dio, cuando nosotros tenemos filo en esa espada, que cuando venga Satanás nosotros tengamos cómo dar palabra, porque Satanás también nos ataca con la palabra. Él, así como retó a Jesús y le dijo, mándate por este edificio, que el Señor mandará a tus ángeles. Así es Satanás, él se sabe la Biblia mejor que nosotros. Y si nosotros no escudriñamos, si no leemos la Biblia y no oramos, en el momento de la tentación, nosotros no sabremos ni qué contestar. Cuando venga el dolor, no sabremos qué decir. Cuando venga el temor, ni nos acordamos que existe el Salmo 91. Cuando vengan nuestros enemigos, no podemos repetir el Salmo 23, que Él endereza mesas delante de nuestros angustiadores. Él va delante y detrás de nosotros, Él nos rodea. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es tan linda y es tan hermosa para escudriñarla todos los días, pero también para ir delante de la presencia de mi Dios, para que nosotros aprendamos a tener una comunión diaria con Dios. Es lo más lindo que nos puede suceder, tener un devocional, aprender a enseñar a nuestros hijos a crearles esa disciplina. Levántate antes de irte para el colegio y órale a Dios. Mire, mis amados hermanos, cuando nosotros aprendemos a tener una intimidad con Dios, nuestros ministerios serán efectivos. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos una iglesia efectiva, que nosotros seamos una iglesia de poder, que no nos destaquemos porque trajimos al último cantante, al de moda, porque nos llenamos de gente. No, Dios quiere que crezcamos en número, pero que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en una relación con Dios, en la que nosotros podamos mandar líderes fuera de nuestra iglesia, y Berna es una iglesia de esos, que ha crecido y han salido muchos líderes, pero los que siguen acá o los que puedan prepararse, tienen que tener una comunión con Dios, y así como Nancy, ella puede salir fuera de este país, y aunque ella de pronto no sepa el japonés, donde ella va a ir, mire, Dios le dará la palabra, porque cuando uno se mete con Dios, Dios revoluciona el mundo, y la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que ser los discípulos que nos destaquemos porque somos una iglesia de oración, una iglesia que revolucionamos el mundo, no por el número, no porque tenemos la mejor tecnología en la música, no, sino porque cuando la gente entre por esta puerta se siente el Espíritu Santo, porque hay un cambio en la vida de las personas, porque nosotros cuando aprendemos a tener una relación diaria con Dios se refleja en todo momento, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Mire, los problemas vienen y nosotros sabemos sobrellevarlos, nosotros vamos a estar fuertes espiritualmente, van a venir las acechanzas de Satanás y van a venir muchísimas cosas, o va a venir la bendición y nosotros sabremos cómo llevar las cosas delante de Dios, porque el Señor es un Dios justo, un Dios que nos protege, y cuando nosotros estamos en su mano, Él está todo el día cerrando su puño y protegiéndonos del mal.
María siempre estuvo en los pies del Señor y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a estar en los pies del Señor, orando, gimiendo, dándole gracias y disfrutando. Y los que ya tienen la disciplina de orar, síganlo haciendo, lleguen a otro nivel porque Dios hace cosas sobrenaturales cuando nosotros oramos. Dios nos responde, podemos sentir su presencia física al lado de nosotros, podemos tener la voz audible de Él y estar con Él es lo más maravilloso que puede hacer. Pero Dios siempre va a buscar que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Después de que María y Marta sufrieron la pérdida de su hermano, Marta, ella fue corriendo y le dijo al Señor, ella reconoció que Él era el Cristo, ella reconoció que Él lo podía todo, pero pudo de pronto más su incredulidad y su afán por reclamarle a Dios. María, aunque se quedó en la casa muy triste y llegó Jesús a Betania, María se quedó en su casa muy triste, le dijo Jesús a Marta que trajeran a María. Y ella fue corriendo y le dijo, María, el Maestro te llama. Y María, una vez más, salió corriendo a los pies de Jesús. Ella se tiró sobre los pies de Jesús y lloró y le dijo, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y María lloró amargamente y estremeció el corazón de Jesús. ¿Ustedes han estremecido el corazón de Jesús? Cuando ustedes oran, sienten que estremecen el corazón del Señor. Sienten que hay un cambio, ustedes sienten que Dios les escucha. Mis amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, estremecer al Señor, estremecerlo, hacer lo que Él se pare de su trono, incline su oído a nosotros y extienda su mano. Nuestra oración tiene que ser de poder, y si nosotros vemos en la Biblia, son innumerables los hombres que han orado y han hecho cosas maravillosas, han cambiado muchísimas cosas en el mundo, han estremecido el corazón de Dios y Dios ha hecho cambios extraordinarios. Lo mismo hizo María, te estremeció tanto el corazón del Señor que lo hizo llorar. No debemos hacer llorar al corazón ni a Dios de pronto por nuestra incredulidad, por nuestra falta de compromiso, sino de alegría, porque Él se regocije en nosotros, porque Él diga, este es mi siervo en el que yo tengo contentamiento. Nosotros tenemos que estremecer el corazón del Señor, que cuando nosotros oremos, hagamos un cambio y Él pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Pero mis amados hermanos, Jesús no se quedó llorando. Él fue al sepulcro con María y con Marta, y les dijo, quitad la piedra. Y le dijo a Lázaro, ven fuera. El Señor no se queda llorando con nosotros. Él quita la piedra. Nosotros tenemos a veces tantas piedras en nuestro corazón, tanta falta de compromiso con Dios, y a veces decimos, Señor, ¿por qué no me das la casita que tanto te he pedido? Señor, ¿por qué no me das el carro que te he pedido? ¿Por qué no cambias a mi esposo? ¿Por qué no cambias? Porque a veces nuestras oraciones se vuelven como el rosario de los católicos y nosotros nos inventamos nuestro propio rosario. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no hice esto? No. Cuando aprendamos nosotros a buscar primeramente su presencia, cuando aprendamos a buscar a Dios, Él a nosotros nos añadirá lo que nosotros necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Busquemos primeramente a Dios y Él añadirá lo que Él sabe que necesitamos, porque Él concede las peticiones de nuestro corazón, pero Él no las concede porque nosotros estemos todo el día simplemente haciendo oraciones que no llegan al techo, cuando nosotros no derramamos verdaderamente nuestro espíritu y le aprendemos a decir, Señor, yo me humillo delante de ti, yo quiero ir a tu presencia y derramarme con tu fuego, Señor, que tú me llenes y que yo sea un olor santo y agradable delante de ti. Eso es lo que busca Dios. Y cuando Dios entienda y nosotros entendamos que Él es nuestra vida diaria, que nuestra comunión diaria con Él
es lo más importante, Dios añadirá lo que nosotros necesitemos. Él restaurará nuestro corazón, restaurará nuestra familia. Él cambiará todo lo que nosotros hemos pedido durante muchos años que cambie. Él quitará esa piedra y nos dirá, ven fuera, porque eso es lo que quiere Dios. Decirle a nuestras bendiciones, ven fuera, y que nosotros las podamos tomar. Mis amados hermanos, yo les quiero decir que muchas veces nosotros se nos olvida que Dios quiere pasar tiempo con nosotros todos los días, no en el ayuno nomás, no solo en el día del domingo, sino todos los días. Miren, mis hermanos, prueben al Señor y el Señor será bendición para la vida de ustedes. Prueben al Señor y se van a dar cuenta que yo no les estoy diciendo un sermón más, sino que el Señor va a hacer un cambio real en la vida de ustedes. Cuando nosotros entendemos que el Señor es lo primordial en nuestra vida y que nuestra comunicación con Dios es lo primero, Él se revelará a nosotros. Y cuando Él se revele a tu vida, Él adornará tus talentos, Él te llevará lejos a predicar su palabra, Él te llevará como un remanente de paz al que lo necesita. Y cuando tengamos problemas, el Señor nos va a decir que no nos afanemos, que sean conocidas todas nuestras oraciones delante de Dios, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros lo busquemos diariamente y que aprendamos a ir al trono de la gracia cada día, y aprendamos nosotros que nuestra relación con el Señor es la que va a alumbrar nuestro camino, la que va a adornar el ministerio que Él nos ha dado. Esa relación con Dios es la que nos va a hacer crecer espiritualmente, y vamos a crecer mucho más. Y cuando nosotros tomemos un seminario y cuando nosotros sigamos leyendo la palabra, Dios nos engrandecerá, porque eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, engrandecernos. Pero solo nosotros, si nos disponemos, Dios va a hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis amados hermanos.